Un saludo a todos nuestros amigos de Estudio Fedorian. Estamos aquí muy complacidos con la compañía de David Velasco, el autor del cual nos cedió los derechos para poder realizar una adaptación con el sistema Feros de lo que es una de sus grandes obras, como lo es Expediente Anunnaki, y nos está concediendo una entrevista para conversar un poco, no solo de esta nueva adaptación, sino también de lo que es un poco el mundo de Expediente Anunnaki. Buenas noches, David. Un gusto. Hola, un placer saludaros y estar aquí con vosotros. La verdad es que es una alegría y un abrazo para todos desde aquí, desde España. Muchas gracias, David. Bueno, vamos a, no es una breve introducción, sino vamos con la primera pregunta para dar pie a esta conversación. Y sin duda alguna, lo primero que uno encuentra al entrar a Expediente Anunnaki es que es un universo realmente enorme, compuesto por una gran cantidad de libros, novelas, libros, juegos, cómics, pero justamente otra cosa que hace grande el mundo de Expediente Anunnaki es que es un mundo, si se quiere, muy idéntico al que nosotros vivimos diariamente, ¿no? No solo a nivel histórico, sino también que ha sido muy nutrido por una serie de, vamos a decir, de teorías conspirativas, si se quieren, que han venido calando desde hace muchísimos años con fuerza en todo lo que es la cultura popular, si se quiere. La pregunta sería, ¿cuánto le llevó a David Velasco realmente dar forma a todo ese entramado histórico y cuáles fueron las referencias que utilizó para hacer el mundo de Expediente Anunnaki? Pues la verdad es que ya de años me pierdo un poco, pero puede ser casi una década ya. Yo diría que unos 10 años desde que comencé, porque al principio iba a empezar siendo una serie de novelas simplemente, ¿no? Al principio en mi mente iba a ser una trilogía de novelas. Lo que pasa es que en un momento dado me paré, yo tenía por ahí un libro juego a medio escribir y quise incluirlo en este universo de Expediente Anunnaki, ¿no? Entonces las novelas quedaron ahí paradas y siguen paradas, de hecho, y me puse a escribir los libros juegos que son los que se han hecho súper conocidos, son los que han hecho que Expediente Anunnaki tenga la fama que tiene ahora mismo. Y nada, la verdad es que una cosa llevó a la otra y seguí expandiendo ese mundo y a partir de ahí, pues, como has comentado, escribí 2 libros juegos, también un cómic, el juego de rol, también un juego de rol en solitario y la verdad es que no ha dejado de crecer y tengo previsto pues, que siga creciendo con otro libro juego próximamente. El compilado de elementos históricos, cuando uno va leyendo y adentrándose en Expediente Anunnaki, es todo un recorrido, ¿no? De la civilización humana, incluso mucho más atrás, hasta llegar a nuestros días, ¿no? Más o menos toda esa investigación que te llevó para poder cuajar el mundo de Expediente Anunnaki, más o menos cuánto tiempo te llevó. Bueno, ha sido algo que he estado haciendo sobre la marcha, pero quizás o sea, antes yo estuve leyendo mucho y eso, pero ni siquiera tenía previsto escribir algo relacionado con los Anunnaki, ¿no? Solo que me gustaba el tema y yo como un simple aficionado lo leía, veía reportajes, buscaba información y no, ya digo, no lo hice, en principio no lo hice con esa intención, pero un día se me encendió la bombilla y quise usar esa teoría, a ver, como estás comentando, Expediente Anunnaki se ambienta en nuestra sociedad en la época actual, ¿no? En ese sentido no hay nada de fantasía, sino que cualquier historia tiene cabida en Expediente Anunnaki, ¿no? Sobre todo en la primera parte, si hablamos de un juego de rol, ¿no? Puede ser desde unos investigadores que están siguiendo la pista de un asesino en serie hasta es que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Lo que pasa es que luego yo me baso sobre todo en las traducciones e interpretaciones que Zecarías Sitchin hizo de las tablillas sumerias de escritura cuneiforme, ¿no? Eh, Estuvo a lo largo de toda su vida traduciendo esas tablillas y ahí donde se cuenta la historia de los Anunnaki, ¿no? Que para el que no sepa lo que es, muy rápidamente, en la cultura sumeria, que sería la primera cultura de la humanidad donde nació la civilización, los Anunnaki serían los dioses de los sumerios. Lo que pasa es que según esas traducciones e interpretaciones que hizo Zecarías Sitchin, no eran dioses propiamente dichos, sino que eran
alienígenas, unos extraterrestres que vinieron a la Tierra, ¿no? Y que de hecho ellos fueron los que crearon a la humanidad para que fuésemos sus esclavos, ¿no? Entonces ellos, claro, ellos lo veían como si fueran dioses, pero en realidad no eran dioses, eran unos seres que había en tierra, muy parecidos a nosotros, eso sí, y que de hecho nos crearon, ¿no? Entonces, a partir de esas teorías que yo uso de base para dar forma a todo el entramado que llega hasta la actualidad de Expediente Anunnaki, yo me baso en esas teorías, las sigo al pie de la letra hasta que llega un punto en el que ya me lo invento todo usando de base toda esa información de las tablillas sumerias. Bueno, pero muy bien inventado porque realmente uno cuando lo lee siente casi como si estuviera leyendo material histórico fidedigno, ¿no? Es una sensación muy particular que da. Y además de toda esta parte de ciencia ficción, teorías conspirativas, malas traducciones, interpretaciones de Ujú. elementos antiguos, eh, he notado de que Expediente Anunnaki también tiene muchos elementos de inspiración de cuestiones reales, ¿no? De cuestiones humanas, incluso cercanas allí. ¿Qué nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, tiene muchas. De hecho, en las novelas, las novelas son seis historias paralelas, ¿no? Con personajes muy diferentes, ¿no? Hay desde un grupo de aluniceros que roban tiendas en Madrid, hasta un asesino en serie de Nueva York, una niña maya que vende souvenirs a los turistas en Chichén Itzá, una chica que tiene cáncer que vive en China, ¿no? Hay muchas historias. Y en el libro juego hay otra historia paralela, ¿no? Que esa en relación a lo que me estás comentando, ¿no? Esa guarda cierta relación con el caso Alcácer, ¿no? Que fue una serie de asesinatos de unas chicas que hubo aquí en los años 90, ¿no? Y la verdad es que eso impactó mucho, sobre todo porque también había unas teorías de la conspiración, ¿no? Que hablaban de que ¿Sí? había gente poderosa por detrás, ¿no? Entonces yo un poco me Mm, baso en esas teorías para ambientar lo que es el libro juego de Expediente Anunnaki. Pero luego, como digo, el resto de historia, pues la de la chica china que tiene cáncer, pues una historia muy, muy humana, ¿no? Que mucha gente está sufriendo, está viviendo esa lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, es otra historia que también se refleja ahí de ese modo. Lo de los aluniceros de Madrid está más dirigido, digamos, a gente joven, un público que salen de fiesta, ¿no? Que se emborrachan, que disfrutan la noche. Entonces, son historias muy cercanas, todas adaptadas a su historia y formando parte del universo de Expediente Anunnaki. ah. Bueno, y aunque ya tú adelantaste un poco justamente con lo de las tablillas sumerias y todo esto de las traducciones, lo siguiente, la siguiente pregunta pudiera ser considerada un gran spoiler, ¿no? Así que las personas que quieran acercarse a Expediente Anunnaki más desde la perspectiva de jugadores, pues mantenerse un poco alejados de ese tipo de información para mantener un poco la intriga, pero sin duda alguna me veo casi obligado a preguntarte, ¿por qué insectos? Ah, pues si te soy sincero, no recuerdo cómo me surgió esa idea. Yo creo que eso aparece en las novelas y yo creo que eso lo escribí en torno al año 2015 o por ahí, fue cuando escribí eso, hace ya una década, y no recuerdo bien cómo surgió. Em, lo que sí me viene a la mente, pero sí que es un gran spoiler, ¿no? Es que yo quería, en Expediente, esto es un gran spoiler, el que no quiera escucharlo, que no lo escuche. En Expediente aquí aparecen una especie de zombies, ¿no? Pero Ujú. no son zombies realmente, ¿no? Son una especie de poseídos, ¿no? Entonces yo quería hacer algo similar al género zombie, pero que no fuera eso como tal, ¿no? Entonces creo que Mm. ahí fue donde me surgió la idea de esas criaturas que pueden hacer que todo ese fenómeno cambie, ¿no? Porque ya no solo te estás enfrentando a esos humanos poseídos, sino que te enfrentas a otros peligros mayores, ¿no? A esas criaturas. Y la verdad es que eso pues da mucho juego y hace que le da una vuelta de tuerca a un género que a veces pues parece que ya no se puede inventar nada, ¿no? Que es repetitivo, pero yo creo que con todo ese trasfondo que usa Expediente Anunnaki, con todo ese descubrimiento que se produce en la Antártida, ¿no? La verdad es que creo que es bastante original y que está gustando mucho a la gente. Sí, incluso hemos visto un boom últimamente, ¿no? De todo lo que es
ese planteamiento de zombies, si se quieren, un poco alternativos, ¿no? O de Ujú. gente afectada, poseída de distintas maneras y hace que Expediente Anunnaki tenga un carácter muy particular y se sigue engrosando con toda esta parte de componentes de conspiración, ¿no? Y bueno, tal como tú también adelantaste entre todas las obras que has hecho alrededor de Expediente Anunnaki, eh, existe ya una primera edición, por así decirlo, una primera versión del juego de rol de Expediente Anunnaki de tu autoría, pero más que un juego de rol al uso, cuando uno lo lee, es más como una especie de gran enciclopedia, que es un compendio un poco de todo lo que han sido otras obras de Expediente Anunnaki, más que un juego. ¿Vale? Es así de que entre los sistemas que se proponen para que la gente lo pueda adaptar está Ferox y un poco esta nueva edición que hace Estudio Fedorian es justamente sintetizar un poco todo ese material, hacerlo capaz un poco más ágil, más asequible y de una vez ya integrarlo con el sistema Ferox para que la gente lo pueda utilizar mucho más rápidamente, de una manera mucho más ágil, ¿no? Pero que como autor de la obra, ¿qué consejos sobre el enfoque o tono le darías a la gente que quiera dirigir una partida de Expediente Anunnaki, eh, más partiendo justamente del uso de Feros como sistema en esta nueva edición del juego? Lo que yo aconsejo para empezar es que empiecen una partida tratando un tema que a ellos sea lo que más les guste, ¿no? Ya sea policíaco, si lo quieren dirigir hacia una investigación paranormal o lo que más les guste, porque así lo van a disfrutar muchísimo más. Como digo, cualquier tema tiene cabida en Expediente Anunnaki, así que la partida de inicial, su inicio, esos personajes pueden estar relacionados con cualquier tema que más les guste y ya a partir de ahí, que incluso lo pueden alargar muchísimo más, porque en Expediente Anunnaki digamos que hay un punto de inflexión cuando se produce el estallido de esta epidemia, ¿no? De este brote, Mm, es cuando todo cambia, pero tú puedes empezar la partida perfectamente 2 años antes y estar jugando una partida policíaca, como digo, y jugar una campaña y que digamos como si fuera la segunda temporada, que sea cuando arranque ya la trama de Expediente Anunnaki, así que puede, y si lo haces así de ese modo, incluso muchísimo más largo, más va a sorprender a tus jugadores y creo que más lo van a poder disfrutar porque ya están metidos en una cosa que de pronto les cambia y tienen que cambiar la mentalidad, el chip, cuando llevan ya muchas partidas, por ejemplo, interpretando a un detective y ahora tiene que tratar de sobrevivir, si tiene familia, si ya, ahí ya les cambia todo el juego. Sobre todo, ya no es un personaje que acaban de coger, sino un personaje que tienen cariño, con el que llevan mucho tiempo jugando. Entonces, claro, ya ahí ya lo van a querer salvar, ya van a jugar de otro modo que no claro. sea solo como un one shot, ¿no? Me da igual si me lo matan, sino que se van a emplear mucho más a fondo en tratar de salir adelante. Bien, entonces la recomendación, obviamente para partidas, sesiones, campañas, mejor dicho, más largas, sería justamente pasar varias sesiones y varios módulos en un mundo más mundano, si se quiere, ¿no? Con Exacto. esos Ujú. personajes hasta ese punto. De por sí es una recomendación, creo que la hacen la mayoría de los juegos de rol, pero creo que en Expediente Anunnaki es particularmente importante y bueno, capaz eso nos acota un poco el público, ¿no? Pero definitivamente el juego de rol de Expediente Anunnaki, el libro del juego de rol, es un libro más que todo dirigido a la gente que quiere dirigir el juego de rol. Yo creo que es un juego del cual quienes vayan a ser los jugadores en mesa deberían abstenerse en líneas generales a consumir parte de lo que, o gran parte de lo que es el material, más allá de lo que es referido a la construcción y elaboración de personajes, ¿no? Creo que es una manera mucho más interesante de vivirlo. Sí, yo creo que Entonces, como jugador lo mejor es si no conoces siquiera lo que es Expediente Anunnaki como jugador, muchísimo mejor, porque así te va a sorprender mucho más todavía y lo vas a disfrutar más. sí, totalmente, sin duda alguna. Y bueno, un poco para terminar de redondear, más allá de cualquier otro comentario que quieras hacer, a modo muy personal, porque es algo que en lo particular yo como director y como persona que encara los juegos de rol, así como mucha gente, todo lo que es la parte de inspiraciones o de ayudas, además de obviamente todo lo que son las obras que tú directamente has escrito sobre Expediente Anunnaki como elemento de inspiración. ¿Qué, qué películas, series o incluso qué tipo de música recomendaría David Velasco para obtener inspiración o incluso para ambientar la dirección de una partida Expediente Anunnaki?
Ah, películas, de serie, hay una serie que siempre recomiendo porque hay mucha gente que no la conoce y que yo cuando la vi digo: "Jo, es que es Expediente Anunnaki", salvando las distancias, ¿no? Que es la serie de Strain, ¿no? Que también hay libros Sí, de Guillermo del Toro, ¿no? sí. Hay una esa serie yo la recomiendo porque esa se ambienta en Nueva York, ¿no? Hay un no, bueno, no voy a hacer spoiler, pero esa sin duda creo que es la que más ideas puede dar para crear partidas de Expediente Anunnaki y ya a partir de ahí, pues cualquier en el estilo Walking Dead, cualquiera, y música pues así cañera que 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 te mantenga alerta, así que yo creo que esas son las pero la serie de Strain yo creo que es perfecta para meterte en lo que es la ambientación de Expediente Anunnaki. Muchísimas gracias. Es una muy, muy buena recomendación. Y bueno, David, sin querer robar más tu tiempo, nos encantaría que nos regalaras a tanto a nuestro público como a nosotros como estudio, tú como autor, algunas palabras en base a lo que ha sido el material que se realizó en honor a tu obra y tratarlo de llevar a un nuevo público, ¿no? O al público de siempre con una visión ya renovada, si se quiere, o ya adaptada a algún sistema en particular. Algún parecer que quieras decir, algún comentario, nos encantaría. Sí, no, para mí la verdad es que ha sido un placer que vosotros interesarais por Expediente Anunnaki, porque yo siempre he querido que el juego de rol estuviera muy abierto a la gente, ¿no? A la comunidad, que pudieran aportar su propio material, porque yo quiero que Expediente Anunnaki siga creciendo, sin embargo estoy tan centrado en otros proyectos que el juego de rol nunca le puedo crear más contenido. Entonces, que vosotros hayáis interesado, que hayáis creado este libro de escenario de Expediente Anunnaki con la adaptación al sistema Feros, que además era uno de los que yo recomendaba porque me gustó muchísimo desde que vosotros lo lanzasteis esa primera versión. Pues la verdad es que, como digo, para mí es una alegría porque me ayuda a hacer seguir creciendo Expediente Anunnaki con material de calidad y pudiendo llegar a mucha más gente, ¿no? Así que por mi parte, muy agradecido y ha sido un placer, la verdad. No, agradecidos estamos nosotros, David, por la confianza, por habernos otorgado un poco esa obra, ese hijo, si se quiere, para que trabajáramos sobre él. Y estamos felices realmente de haber podido satisfacer tus expectativas como autor y bueno, esperamos que el público también. Y más allá de, como dice David, que no podía escribir demasiado, pero recordamos de que esta nueva edición de Expediente Anunnaki, el juego de rol, cuenta con un módulo introductorio escrito en exclusiva directamente por David, que nos hizo el honor de este módulo maravilloso basado en parte de lo que es el canon histórico de Expediente Anunnaki, muy, muy interesante. Y bueno, al igual que la obra original, como estábamos diciendo, esa especie de más que de juego, gran enciclopedia que en su momento hizo David, en la cual nos basamos para esta nueva edición, al igual que la obra original, pues está disponible a través de la web fedorian.com/expediente y se puede descargar básicamente a voluntad bajo el sistema Coffee, ya sea desde 0 pesos, euros, dólares hasta a voluntad, lo que quiera la gente, así como fue o sigue siendo el libro original de rol de David Velasco. Sí, Así que bueno, como muchísimas bien, gracias. como bien has dicho, el libro original, más que un juego en sí, es una ambientación, ¿no? Es lo que yo quise no, a mí me da mucha pereza cuando me gusta un juego de rol, pero ahora son 500 páginas y 300 son de reglas que te tienes que aprender nuevas para jugar. Entonces quise ofrecer lo que era una ambientación con toda la información para que pudieras jugar, pero siempre recomendaba que tú jugaras con cualquier sistema que se pudiera adaptar, que ya conocieras para evitarte precisamente ese tedio, ¿no? De coger un juego nuevo y tener que aprenderte reglas que en realidad no te interesa, porque tú lo que quieres es jugar con algo que ya conoces. Y por eso yo recomendé varios sistemas y entre uno el vuestro, que creo que es estupendo en ese sentido, porque una vez que ya aprendes a jugar, pues te sirve para cualquier otro juego, para cualquier otra temática y te ahorra mucho tiempo, mucho trabajo y esfuerzo que a todos pues, nos viene bien ahorrarte todo eso y sin embargo ponerte a jugar cuanto antes, que es lo que todos queremos. Sí, porque si bien el sistema es universal, bastante genérico, siempre exige que cuando tú quieres jugar algo, tiene que haber un trabajo, especialmente Ujú. por parte de quien vaya a ser el director o la directora de juego, de adaptar algunos aspectos de ese escenario a lo que es el sistema, ¿no? Que es un sistema
pues como conoces también tú, muy breve, de apenas unas 50, 52 páginas, pero hay que hacer un poco ese trabajo. Lo que hace este libro de escenario es condensar y darle toda la información necesaria a la gente de todo lo que es el mundo de Expediente Anunnaki y todo lo que conlleva también en un formato pequeño, breve, directo, que evidentemente para expandir muchísimo más sobre el mundo, pues está desde el libro original que tú hiciste de rol, como todas tus obras, y ya de una vez da masticado y digerido, si se quiere, todo lo que sería la labor de conformar personajes, sus trasfondos, sus ocupaciones, las habilidades que podrían tener y ya todo eso lo da adaptado y pensado un poco en ese contexto que brinda Expediente Anunnaki. Así que sencillamente un juego de ya tomar e inmediatamente ya puedas sentar en mesa y poderlo disfrutar. Y más con esta historia exclusiva también, este módulo que nos hiciste, que también tiene personajes ya precreados que se les pueden dar a los jugadores para poder entrar directamente a la acción. Espero que os guste que ese módulo lo que pretende más que ser una historia sobre raíles, ¿no? Muy encarrilada, lo que pretendo es dar ideas, ¿no? Que sobre todo que te sugiera para crear tus propias partidas, pudiendo usar eso de base o incluso para expandir esa, porque esa, cuando la leáis, pues ya veréis que es como un núcleo, ¿no? Un estallido, pero a partir de ahí se abre y incluso el director de juego no lo puede prever porque es tan amplio que no sabe para dónde van a tirar los jugadores, le pueden salir para cualquier parte. Entonces, creo que también para el director es interesante en ese sentido de que se puede dejar sorprender por los jugadores. Sí, que sea una narración conjunta, ¿no? Que no solo Ujú, sea el director quien tenga claro. la última palabra con respecto a lo que ocurre, sino también las jugadoras y los jugadores puedan ser partícipes dentro de la construcción de todo eso. Bueno, David, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por tus palabras y bueno, esperando de que vuele y se eleve alto esta nueva edición de Expediente Anunnaki y de todas tus obras y que sea un apoyo también para toda esa labor maravillosa que estás haciendo, en nuestro caso, al otro lado del charco, ¿no? Si Sí, se sí. quiere, allá en España. Y bueno, te dejamos las últimas palabras para que cierres esta maravillosa entrevista y agradeciéndote nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Nada, como he dicho, la verdad es que para mí ha sido un placer porque me habéis ayudado a seguir expandiendo Expediente Anunnaki, que es una de mis grandes ilusiones, ¿no? Que siga creciendo y sobre todo si es con material de calidad hecho por otras personas, yo encantado de que se unan a Expediente Anunnaki y me hace también especial ilusión que haya sido desde un país como Uruguay, ¿no? Tan lejano pero a la vez tan cercano y la verdad es que os mando un fortísimo abrazo a todo vuestro país, que la verdad me encantaría ir alguna vez, sería un placer. Y, y Me la verdad es que, encantaría. como digo, yo siempre cuando escribo todas mis obras, ¿no? Mis libros juegos, siempre tengo muy presente al público de España, ¿no? Que es el que tengo más cercano, pero siempre tengo en mente a todos los que hablamos español, ¿no? Que la verdad es que me llegan muchos emails, muchos comentarios de gente de Sudamérica, ¿no? De Chile, de Argentina, de Colombia. La verdad es que para mí es un orgullo que mis libros lleguen tan lejos y que haya personas interesadas ahí en vuestros países, pues la verdad es que es una alegría para mí. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y ha sido un placer, la verdad. Igualmente, muchas gracias, David, y bueno, muchas gracias a todos los seguidores de Estudio Fedorian. Y como siempre decimos, el rol es algo ilimitado y la imaginación también lo es. Muchas gracias, David. Nos despedimos de todo con mucho cariño y esperando de que disfruten entonces de esta edición de Expediente Anunnaki, el juego de rol 100% adaptado al sistema Feroz. Muchísimas gracias. Un abrazo.